Buenas tardes, mi nombre es Germán Hernández y esta va a ser mi exposición acerca de las recomendaciones para la enseñanza del conflicto armado en Colombia y el volumen 6 que fue el que escogí del informe final de la Comisión de la Verdad para hablar de este tema, ¿no? Bueno, lo primero es que, y el capítulo es enfático en esto, y más adelante vamos a mencionarlo esto, pero hay unas pugnas dentro de la misma historia como disciplina, ¿no? Y es eso, parte del cambio y de lo que se necesita en las recomendaciones se dice es que la historia no es como una verdad impuesta de manera objetiva, sino que la historia es un modo de pensamiento, es decir, pensamos de manera histórica, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto se tiene que entender que para el lineamiento tenemos que dejar de pensar o ha sido una versión errada de la historia pensar de manera mecánica. Aquí lo pongo con un ejemplo de Luis Althusser, de que la historia es un proceso autónomo que se administra sin sujetos. La historia es un modo de pensamiento que evalúa el pasado para analizar el presente. Y no está definida, sino que está en constante transformación. También pues puse esta frase de Napoleón Bonaparte porque eso es lo que hay que mirar, ¿no? Que la historia es un proceso y un modo de pensamiento, no es un conocimiento fijo, estático del pasado o la versión oficial del pasado, sino que no, la historia es una forma en la que uno se puede acercar al conocimiento, ¿no? Entonces, algo que también menciona el documento es que ha habido unos cambios de paradigma en la historia, ¿no? Entonces, la historia ha tenido diversos pugnas y escuelas, y digamos que en el capítulo 1 se hace principal hincapié en dos, y es en el cambio que tuvo la historia colombiana de los 60 de ser una historia social a en los 90 y principios de los 2000 pasar a una historia de la memoria y de los relatos. Entonces aquí vuelve lo que estamos contando. La historia está pasando y está teniendo unas transiciones en sus enfoques, en sus epistemologías, en sus maneras de hacerse, a la par que aquí en el país estamos intentando construirnos una historia y se está haciendo pues la recomendación a unas enseñanzas de la historia más centradas, ¿no? En concreto también cabe mencionar que el CAE, que el Consejo para la Enseñanza de la Historia en Colombia, pues tiene la intención de estar haciendo una evaluación de la ley, de estos pensamientos y demás cuestiones, pero bueno, ya vamos a matizar esto al final de la exposición. El capítulo que yo escogí es el capítulo 6 del volumen que se llama No Matarás, que es el relato histórico del conflicto armado, ¿no? Lo escogí también además porque, y no lo puedo poner en el video pues por un tema legal, pero irá adjunto en mi correo maestra. Hice un diplomado este semestre entre medias estuve haciendo un diplomado con la Universidad Nacional precisamente esto de coger un volumen y aproximarse pedagógicamente a él. Entonces este fue el volumen que escogí, digamos que puedo hablar bastante sobre lo que este suscita, ¿no? Lo primero es que el documento y su guía piensan la violencia como ciclos, y eso se puede ver en el índice del documento y demás, donde se habla, por ejemplo, de los ciclos de violencia. Entonces, que tuvimos la violencia bipartidista, luego la violencia guerrillera, ahorita que estamos la violencia insurgente, ahorita que estamos teniendo la violencia resurgente y demás, ¿no? Entonces, lo más importante, y aquí enlazándolo con el capítulo 1, es que se pasa de un antiguo enfoque en el que el conflicto entonces tenía, digamos, a los helenólogos, los expertos en el ELN, tenía también a los farcólogos, los expertos en las FARC, los expertos en las autodefensas, y en torno a la violencia se habían construido unas epistemes y unas escuelas, pero no se había analizado de manera también como hacia la memoria y las víctimas, ¿no? Eso es algo que, digamos, la Comisión de la Verdad lleva mucho en la vanguardia, también como por ejemplo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Entonces aquí se muestra que también este relato se hizo con ONGs, con comunidades, tiene una visión muy holística, sería la palabra correcta. Y bueno, los temas tratados y están también en el índice, y esta captura de pantallas del
de la guía pedagógica que está subida en la web también de el informe final. Como se puede ver, es algo muy completo, ¿no? Uno lee los subtítulos, entonces el origen de las guerrillas, relaciones civiles y militares, proceso de negociación y sometimiento a la justicia. Como lo dije anteriormente, es un relato muy holístico, ¿no? Entonces cuenta con visiones no solo de archivo, los documentos oficiales del Estado y demás, sino que también pues cuenta con unas herramientas, testimonios y también con una compilación de fuentes de bastantes hechos muy enriquecedora, ¿no? Tenemos víctimas, libros que ya se escribieron antes, dos por mencionar y que también he tenido o he podido leer. Se cita a veces, por ejemplo, a Claudia Palacios en El Perdonar lo Imperdonable, que son relatos del conflicto armado, e incluso se cita también a Rangel en su libro de Guerreros y Políticos, que son las columnas que él escribe alrededor del tratamiento del gobierno Uribe para con las insurgencias, también se cita bastante. Entonces no solo es lo que hizo el informe final de la Comisión de la Verdad, sino que ellos ahí también se amparan citando otras fuentes previas y trabajos previos que se hicieron. Entonces es un trabajo compilatorio a la par que es un trabajo investigativo, entonces eso lo enriquece aún más, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que las pugnas es que el conflicto no es sencillo de tratar, por lo que toca sensibilidades, subjetividades, y es algo que está muy en lo que nosotros llamaríamos, y desde algunas historiografías allí en Chile y España se menciona los pasados recientes traumáticos. Nosotros tenemos un pasado reciente traumático, y el papel aquí que sugieren mucho ambos documentos está mencionado mucho en el intelectual orgánico, es decir, en que hay que mirar, ¿no? Esos campos en disputa, esas historias hegemónicas, grandes historias, y empezar a reflexionarse que en el aula, como con distintas fuentes, con distintos enfoques y mirando como el mismo volumen lo hace, por ejemplo, de manera holística, mirando eh, con una aproximación bien hecha el conflicto armado, pues se puede hacer todo un paneo histórico que no caiga en posturas de bueno o malo, porque es que ese es el problema. El problema es que muchas veces este tema se toca mucho desde el subjetivismo, o sea, desde el exceso sentimentalismo y demás, y tampoco se le mira como lo que es, y es también un fenómeno, ¿no? Que ha atravesado todos los actores de la sociedad colombiana, que ha atravesado a muchas generaciones. Entonces no ver esto de manera holística, integral y como un factor extra de la sociedad colombiana, pues es completamente un fallo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, vamos con el capítulo 3, que sería el cierre de la exposición, que sería cómo y para qué enseñar historia. Entonces, las competencias que necesitamos y las recomendaciones son bastante insistentes en esto, es que hay que hacer una etnografía a la hora de enseñar historia, porque no estamos frente a una nación tampoco homogénea, ¿no? No podemos enseñar el conflicto igual a los afrocolombianos que a los indígenas, que a las poblaciones marginales de la ciudad, que a los campesinos, que a los desmovilizados. ¿Por qué? Porque no ha sido igual. Y la otra también es que, y en esto se une por ejemplo también al volumen de los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la historia tiene que empezar a tomarse en serio en la política pública, tiene que haber unos ministerios allí encargados, por ejemplo lo que plantea la Comisión de la Verdad, el Ministerio de Paz, todas las recomendaciones que hace el resto del documento, las mismas que se mencionan en el capítulo, que por ejemplo son varias y se podrían tomar en la política pública. Ellos, por ejemplo, hacen unas recomendaciones al Estado de comprender la reivindicación de las poblaciones excluidas y las posturas censuradas, de fortalecer los procesos de memoria y de ubicar también a Colombia dentro de la historia latinoamericana, ¿no? También hacen unas recomendaciones a quienes enseñan historia, como mirar, revisar los pensum, los programas académicos de quienes se forman en historia, las condiciones y materiales que se están enviando a nivel nacional para
enseñar historia y en qué condiciones se están formando también estos jóvenes historiadores, ¿no? También algo que se habla mucho dentro de esta rama de la política pública es que hay que fortalecer la formación docente, porque hay que, vuelvo y reitero, volver la historia un modo de pensamiento, no un conocimiento disciplinar estático, para que éste se integre con otros, ¿no? Mm, También hay que fortalecer la formación intelectual del docente que enseña historia para que éste se esté pues actualizando también y no se quede como con rezagos del pasado, ¿no? Ahora, las competencias de construir este sujeto que estamos proponiendo, que sería como un sujeto democrático historizado, como decía en las diapositivas, tiene varios desafíos, ¿no? Como aproximarse con cuidado, no poner todo en el mismo saco, en son de no abrir heridas o caer en grandes reconciliaciones donde uno ponga todo en el mismo sitio, sino que no hay que enseñar a pensar si el conflicto armado colombiano es un hecho histórico complejo, hay que enseñar a pensarlo de manera compleja, con pensamiento complejo, ¿no? Y en cuanto a los docentes, un texto que me gustaría enunciar aquí, no lo cité concretamente, pero digamos que oriento un poco la exposición también, pues de Estanislao Zuleta, que es la educación es un campo de combate, a la historia lo pasa lo mismo, la historia como un lugar de comprensión de conocimientos sustantivos, de formación de discursos y de construcción de elementos simbólicos, pues está en disputas por diferencias arregladas a género, a raza, a clase social, entonces eso también tiene que estar integrado. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Las instituciones de formación y docentes de ciencias sociales tenemos que construir más cátedras, programas de formación y posgrados con énfasis en enseñanza de la historia en base a las necesidades de los territorios y lineamientos. En este punto yo, por ejemplo, rescato la iniciativa que yo tomé, que vuelvo y reitero, le voy a enviar el diploma adjunto en el correo. También lo mismo, estar pendiente de esos territorios profundos, alejados de pronto de las metrópolis y los centros, porque allí a veces carecen de herramientas y orientaciones y a esos territorios es donde más hay que llegar, ¿no? Entender que más allá que enseñar historia, hay que enseñar a prestar, hay que enseñar a pensar históricamente, eh, poner también en debate todas estas posturas de la historia actual como el fin de la historia teleológica y también, y esto lo dice el volumen de paz, hay que impulsar la creación de un ministerio de paz porque la educación para la paz, la enseñanza de la historia del conflicto armado y demás tiene que ir orientado como una política pública, no puede ser algo que depende de un presidente de turno, de quien esté o de quien no esté, no, esto ya tiene que ser un compromiso nacional, ¿no? Y bueno, aquí para finalizar pues está la biografía que yo utilicé, el libro de conversaciones con Estanislao Zuleta, donde hay varias enunciaciones que él hace sobre enseñar la historia, los lineamientos curriculares, la comisión de la verdad del informe final. Utilicé también un libro que se llama Yani la era del globalismo para hablar un poco esto, también de los debates de la historia. Y este artículo que está citado al principio de Molina y Pérez, de la identidad y los mitos en la historia. Listo, muchísimas gracias.